Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Radio Praga Internacional en español y como cada viernes, que así lo venimos haciendo en este último tiempo, le vamos a ofrecer un nuevo capítulo de nuestra serie dedicada a la historia de Radio Praga Internacional. Y en este episodio nos vamos a centrar en un tema más que interesante, la era comunista de Radio Praga, épocas de propaganda y resistencia contra Franco y las dictaduras latinas. Tras el fin de la ocupación nazi, Checoslovaquia y Radio Praga cayeron bajo el dominio comunista encabezado por Rusia. Además de difundir propaganda, la emisora se convirtió en una voz de resistencia contra las infames dictaduras de América Latina y contra el régimen de Francisco Franco en España. Antes de adentrarnos en este tan interesante episodio, que por supuesto les recomendamos, los invitamos a visitar nuestra página espanol.radio.cz, donde podrán encontrar, además de este episodio, todos los temas del día. Por ejemplo, que el periódico madrileño AS anunció esta semana en exclusiva que Santi Denia, antiguo entrenador de las selecciones juveniles de España, habría llegado a un acuerdo para ser el nuevo seleccionador checo. Aunque aún no está del todo confirmada esta noticia, Radek Babel, ex compañero de Denia en el Atlético de Madrid, cree que de ser así, será porque los checos quieren imitar el estilo de juego de España, flamante campeona del mundo. Además, vamos a repasar una exposición sobre la papa o patata, es decir, el pan de los incas, que también conquistó, por supuesto, a los checos. Y como si todo eso fuera poco, vamos a contarles quién fue la praguense Berta Kinsky, la voz pacifista que fascinó a Alfred Nobel y hoy aspira a formar parte del billete de 200 euros. Todos estos temas van a poder encontrar en nuestra página, pero ahora sí, lo esperado, este nuevo episodio de nuestra serie dedicada a la historia de Radio Praga Internacional. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Atención. De Praga al mundo. 90 años en el aire. La principal misión de Radio Praga ha sido siempre informar sobre los acontecimientos que se desarrollan en las tierras checas. Sin embargo, entre 1948 y 1989, el medio cumplió también otra tarea: difundir las ideas del comunismo. A veces de forma discreta y encubierta, y otras de manera completamente abierta. En ocasiones simplemente informaba sobre los éxitos del modelo socialista y sobre la aparente vida normal en Checoslovaquia. En otras intentaba influir directamente en la opinión pública de los países que recibían estas informaciones. Desde el punto de vista profesional, Radio Praga desempeñó este papel con gran eficacia y demostrando una gran versatilidad. La misión principal es informar sobre lo que es Checoslovaquia, familiarizar a los oyentes con la forma en que vivimos aquí, ya sea en lo que respecta a la educación, al sistema escolar o al derecho al trabajo. Así describía en los años 70 la misión de la radiodifusión checa para el exterior, Jana Špičková, subdirectora de la redacción internacional. Milí krajania, volá vás vaša stará vlast. Hlas vášho domova. Queridos compatriotas, los llama su antigua patria. Hacia Estados Unidos, Radio Praga dirigía dos tipos de emisiones. Una de ellas, destinada a los checos y eslovacos residentes en el país, mantenía un tono moderado y difundía la propaganda de forma más sutil, entre líneas. Apelaba al vínculo emocional con la vieja patria, presentada de una manera cuidadosamente diseñada para resultar atractiva a los emigrantes. Cuando en junio de 1964 un grupo de compatriotas estadounidenses visitó Checoslovaquia, la emisora dedicó un amplio espacio a 5 sacerdotes católicos que formaban parte de la delegación. Na československo-rakúskych hraniciach
En la frontera checoslovaco-austríaca les esperaban los máximos representantes de la Iglesia Católica en Eslovaquia y de la Matica Slovenska. Algunos de estos sacerdotes ya los habíamos recibido en las tierras de sus antepasados por segunda vez. Entre ellos estaba también Monseñor Andrej Biroš de Toronto, Ohio. Som povďačný za to milé, srdečné privítanie, čo sa mne... Estoy agradecido por la cálida y cordial bienvenida que recibimos yo y todos mis compañeros de viaje. Hoy también tuve la felicidad de celebrar la Santa Misa en la capilla del seminario, porque precisamente hoy conmemoro el 32 aniversario de mi ordenación sacerdotal al servicio de Cristo nuestro Señor. Así se expresó en las ondas de Radio Praga el sacerdote Andrej Biroš. Y ya que los sacerdotes estadounidenses estaban en Checoslovaquia, era necesario aprovechar ideológicamente la visita. Por esa razón, la radio invitó también ante el micrófono al padre Jan Vašek, de California. ¿Cree usted que hoy sus compatriotas viven mejor que antes? Sí, por supuesto, la gente vive mejor. También visitó Bratislava, ¿verdad? ¿Le gustó? Bratislava es una ciudad hermosa y limpia. En los 2 o 3 días que estuve allí, me gustó mucho. Muy distinto era el tono de las emisiones dirigidas al gran público estadounidense. En ellas, la propaganda dejaba de ser sutil y se expresaba de manera abierta. Un ejemplo fue la cobertura de las negociaciones de Ginebra de 1958 sobre el fin de las pruebas nucleares, cuando la Unión Soviética acusaba a Estados Unidos y al Reino Unido de sabotear los esfuerzos por preservar la paz solo para ganar dinero. Se preguntan por qué las 3 potencias atómicas aún no han llegado a un acuerdo en Ginebra para prohibir los ensayos nucleares. Los oyentes de Radio Praga pueden encontrar la respuesta en los periódicos locales, en las páginas dedicadas a la información financiera. Verán, las pruebas nucleares son un gran negocio y los accionistas estadounidenses obtienen enormes dividendos de una industria cuyo subproducto es la lluvia radioactiva. Paralelamente, a finales de los años 50, las pruebas atómicas constituían un tema central para el Servicio Checo de Información para el Exterior. En agosto de 1959, el mundo recordaba el 14 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Radio Praga preparó un programa especial para los oyentes radicados en Estados Unidos, a medio camino entre el documental y la dramatización, que advertía sobre las consecuencias sanitarias de los ensayos nucleares. Naturalmente, se hablaba únicamente de las pruebas realizadas por los norteamericanos. On this anniversary, Radio Prague presents a special feature. Hoy es jueves 6 de agosto, año 14 de la nueva era. Hace 14 años, a las 9 de la mañana, hora japonesa, terminó una era. A special feature, Future Imperative. Con motivo de este aniversario, Radio Praga presenta el programa especial El Imperativo del Futuro. For you see, mankind has finally learned to... No son predicciones de adivinos, sino de científicos. La humanidad por fin ha aprendido a predecir el futuro. This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting a half-hour program in English for... A finales de los años 50 y comienzos de los 60, África se convirtió en un punto de interés para el servicio de información checo dirigido al extranjero. Por entonces, en aquel continente se estaban desmoronando los imperios coloniales británico y francés, y sobre sus ruinas nacían nuevos estados independientes. Los países comunistas, incluida Checoslovaquia, tenían un gran interés en que estas naciones se unieran al llamado bloque socialista, o al menos cooperaran estrechamente con él.
Radio Praga comenzó con sus emisiones en inglés destinadas a África en 1960. Dear friends in Africa, for the first time in the history of Czechoslovak radio, Por primera vez en la historia de la radiodifusión checoslovaca, Radio Praga se dirige a los amigos angloparlantes en África. A partir de ahora les hablaremos cada día, les traeremos noticias sobre la vida en nuestro país y sobre temas importantes del mundo. Emitiremos entrevistas con africanos que visiten Checoslovaquia, piezas musicales, respuestas a sus preguntas y una serie de otros contenidos que esperamos les resulten interesantes. questions, and a number of other things which we hope will interest you. En sus emisiones, Radio Praga primero hablaba del amanecer de la libertad e independencia africana y a continuación presentaba lo que sucedía en Checoslovaquia y su historia. El énfasis se ponía en dos aspectos: la larga experiencia del país con la pérdida de la independencia y al mismo tiempo la construcción del socialismo. La industria tiene en Checoslovaquia una larga tradición, pero el mayor progreso lo ha logrado nuestro país en los últimos 15 años, después del fin de la guerra, cuando la clase obrera tomó el poder y comenzó a dar vida al socialismo. Already, there have been some fruitful contacts between this country and the new African state. Hoy ya vemos una serie de contactos muy fructíferos entre nuestro país y los nuevos estados africanos. A comienzos de este año, una delegación gubernamental checoslovaca visitó Somalia y Liberia. El año pasado, el club de fútbol Slovan Bratislava realizó una exitosa gira por Ghana. En la ciudad etíope de Dire Dawa ya funciona una fábrica textil construida por checoslovacos. En este momento, uno de nuestros mejores conjuntos folclóricos se prepara para su gira africana. Escuchen su grabación de la canción Nocovali Tri Malíři. A folk song from Slovakia entitled Three Painters to Stay Overnight. En 1965, Radio Praga incorporó emisiones en Swahili, la principal lengua de comunicación en África Oriental. This is the African service of Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting in Swahili. Hii ni idhaa ya Kiafrika ya Radio Prague, Checoslovakia. Desde Praga les llega una voz amiga, una voz cuyo único objetivo es fortalecer la unidad entre todos nosotros. Creemos en la libertad y la independencia total. Nos oponemos al imperialismo y a toda forma de discriminación. La República Socialista Checoslovaca no es un país grande en extensión, pero es un miembro pleno de la gran comunidad de naciones socialistas. Sabemos qué valor, valentía y fuerza han demostrado en la lucha contra el colonialismo y ahora estamos preparados para ayudar a los países africanos jóvenes y en desarrollo. Queremos que conozcan nuestra visión del mundo y cómo es la vida en nuestro país. Escríbanos y háganos saber cuáles son los temas que más les interesan. Larga vida a las emisiones de Radio Praga en Swahili. Que se escuche la voz de Praga. Mazungumzo haya yatasomwa kwenu na Profesa Rujicha. Además del inglés y el swahili, Radio Praga emitía hacia África también en francés. En esta redacción comenzó a trabajar a finales de los años 60 Alena Gebertova, quien cuenta de qué iban estas emisiones. To všechno byly ústřední materiály, vždycky vycházely. Compartíamos materiales preparados por la redacción central. Cada día llegaban 3 o 4 y había que utilizarlos. Lo mismo ocurría con las noticias. Había informaciones obligatorias que debíamos emitir. ¿Y de qué trataban esas noticias? Por ejemplo, de que el primer secretario había viajado a algún lugar o de que alguna delegación había llegado de visita. ¿Y qué podía interesar realmente de eso a los oyentes en África? Esa es una buena pregunta. Creo que les gustaba mantener correspondencia con gente de un país lejano
Y quizá también les atraía que se tratara de un país comunista o socialista. En muchos países africanos eso probablemente también tenía su peso. V mnohých asi těch afrických zemích tohle asi hrálo taky roli. No. Pero no fue solo África el destino de la voz emitida desde Praga. En 1962, el general Franco gobernaba España y miles de mineros entraron en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios más altos. La protesta se extendió rápidamente. Los medios locales, sometidos a una estricta censura, no informaban de las protestas. En este contexto, entraron en juego las emisoras extranjeras Radio Moscú y Radio Praga, que durante un tiempo se convirtieron en una de las principales fuentes de información en España. La gente tenía que ser bastante cuidadosa, no era algo muy público. Si pillaban a alguien escuchando Radio Praga en español había problemas. La emisión era considerada como propaganda, era como si estuviéramos incitando a la subversión. Esto dice Antonio Casado, que desde finales de los años 60 trabajó en la redacción española de Radio Praga. No se trata ya de la lucha franca y noble de la que un día se desarrolló en nuestros campos de batalla, sino de los procedimientos inconfesables, de la difamación y de la calumnia, de la compra de... Radio Praga tenía su alcance. De otro modo, el propio general Franco no habría criticado la influencia de las emisoras extranjeras. En este discurso de mayo de 1962, aunque habla de la Unión Soviética y sus satélites que gastan cientos de millones en propaganda radiofónica, en otras ocasiones menciona directamente a Radio Praga. Un papel similar desempeñó Radio Praga frente al régimen del general Augusto Pinochet, quien en septiembre de 1973 llevó a cabo un golpe militar en Chile, dando comienzo a una dictadura de carácter fascista. Las principales víctimas de la represión fueron los comunistas y en general los simpatizantes de izquierda. Chile vencerá. Le Chili vaincra. Chile shall prevail. Chile s'attendrissera. Il Chile vincerà. Chile siegt. Chile победит. Chile vencerá. En Radio Praga se creó un departamento especial que comenzó a emitir hacia Chile y los países vecinos. En la redacción trabajaban periodistas chilenos de izquierda que habían logrado huir del país y preparaban y emitían el programa titulado Chile vencerá. Las informaciones provenían de dos fuentes principales, o bien de Radio Moscú, que tenía un acceso más fácil a determinadas noticias, o de la agencia cubana Prensa Latina, que disponía de abundante información sobre América Latina y la enviaba a Praga por teletipo. También colaboraba la agencia de noticias CHTK con esos materiales y con su propio conocimiento de la situación en América Latina. Se preparaban cada día programas dedicados a Chile y a la situación de la región. Así lo informaba el noticiario cinematográfico. Las emisiones dirigidas a Chile constituían una prioridad para el régimen comunista. El periodista chileno Rolando Carrasco de Radio Praga fue distinguido con el premio de la radio checoslovaca correspondiente a 1976. Cenu Československého rozhlasu převzal i chilský novinář, redaktor zahraničního vysílání. El premio de la radio checoslovaca fue otorgado también al periodista chileno Rolando Carrasco, redactor de las emisiones para el exterior. Lo recibió por su destacada serie Testimonio de un preso chileno, en la que a partir de sus propias experiencias acercó a nuestros oyentes y a los del extranjero la brutalidad del actual régimen fascista en su país. El periodista chileno Rolando Carrasco agradeció este galardón. Valoro profundamente este importante premio que constituye para mí un gran honor. Lo entiendo como una distinción política que identifica plenamente la labor internacionalista y humanista de Radio Praga con la lucha del pueblo chileno en este trágico periodo de su historia.
Nuestro camino hacia el socialismo fue interrumpido de manera brutal por el golpe fascista. La lucha continúa en condiciones mucho más difíciles. Para la mayoría de los chilenos, este premio representa un estímulo para continuar nuestro combate común y una promesa de victoria. Ya a comienzos de los años 50, la radiodifusión checoslovaca para el exterior se dirigía a Italia y Francia, donde los partidos comunistas gozaban entonces de una posición destacada. Radio Praga ya emitía hacia ambos países su programación habitual, compuesta por noticias y reportajes sobre la vida en la Checoslovaquia socialista, además de comentarios ideológicos de tono moderadamente combativo. En 1950 se creó además una segunda redacción italiana dirigida directamente por el Partido Comunista Italiano. Su programa Oggi en Italia, es decir, Hoy en Italia, fingía emitir desde territorio italiano, criticaba abiertamente al gobierno democristiano y promovía el comunismo. Siguiendo el mismo modelo, a mediados de los años 50 comenzó también una emisión dirigida a Francia, controlada por el Partido Comunista francés. La estación Soir en français, tarde en francés, acabó desapareciendo debido a la presión del gobierno de ese país. La redacción italiana Roma 2 continuó emitiendo hasta comienzos de los años 70. Por razones de seguridad, ni siquiera tenía su sede en el edificio de la radio checoslovaca. Eran partisanos que encontraron asilo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Como tenían cuentas pendientes con la justicia italiana, emigraron a Checoslovaquia. Ni siquiera usaban sus nombres reales. Cuando llegaban a Praga, eran alojados en apartamentos donde los recibían funcionarios del Partido Comunista Italiano que les entregaban documentos con identidades falsas. Desde ese momento pasaban a tener una identidad completamente distinta. Además, muchos habían llegado de forma clandestina, cruzando fronteras en secreto. Existía el riesgo de que las autoridades italianas los localizaran y exigieran su regreso a Italia para cumplir su condena. Así explica el investigador Ulrico Bobo. El gobierno italiano protestó repetidamente contra estas emisiones. Las autoridades checoslovacas, por regla general, no respondían a estas demandas. Tampoco la dirección del Partido Comunista Italiano reconocía oficialmente su vinculación con Checoslovaquia. Era una actividad ilegal. En Italia existía una sola emisora de radio, la radio estatal, completamente controlada por el partido gobernante. El Partido Comunista Italiano, que era la segunda fuerza política del país y contaba con alrededor del 30% de los votos, no tenía acceso a los medios de comunicación. Por eso encontró esta forma de emitir. En cierto modo, era una pequeña radio libre que transmitía desde un país libre. ¿Los oyentes podían darse cuenta de que no se estaba emitiendo desde Italia? ¿La idea era que no se supiera que se estaba emitiendo desde Checoslovaquia? ¿Y qué tipo de contenidos ofrecía esta emisión? Italské rádio, které vysílá italsky o Itálii z Itálie, ale nebylo to tak. Co se tam tak vysílalo? Dokonce ta hudba byla italská. Hasta la música era italiana. Los oyentes podían pedir canciones, así que no todo era política. Además, durante las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Italia en la segunda mitad de los años 50, cuando la policía cargaba contra los manifestantes, la emisora ideó un sistema curioso. Personas desde cabinas telefónicas llamaban y detallaban dónde se encontraba la policía. Decían, por ejemplo, en esta calle hay policía, intenten ir por la siguiente. Las llamadas se emitían prácticamente en directo y quienes las escuchaban en Italia sabían qué hacer y qué zonas evitar. Era, en todos los sentidos, una auténtica radio italiana. To bylo absolutně italský radio. El final de las emisiones de Roma 2 llegó con la llamada normalización. El Partido Comunista Italiano condenó la invasión de 1968.
Los propios periodistas italianos participaron indirectamente en los acontecimientos de agosto. Cuando los soldados soviéticos ocuparon los estudios de la radio checoslovaca, pusieron sus instalaciones a disposición de sus colegas checos. Por esta razón, se vieron forzados a marcharse. La última gran operación de influencia de la radiodifusión exterior checoslovaca tuvo lugar en los años 80 y estuvo dirigida a la vecina Polonia. En 1980, una ola de huelgas dio lugar al nacimiento del sindicato independiente Solidaridad. El sistema socialista polaco se tambaleaba. En su ayuda acudió también la radio checoslovaca. Por orden de los órganos del partido, se pusieron en marcha apresuradamente emisiones en polaco. Llegué el 4 de abril de 1981, un domingo a las 11:30 de la noche. El entonces director de la radio de Ostrava nos envió a Praga. Éramos 4 y hasta nos prestó su propio coche oficial. En principio veníamos por 2 semanas. A petición del gobierno polaco, nuestro gobierno había encargado crear una emisión en ese idioma. Aquí tenían suficiente personal, pero nadie contaba con experiencia radiofónica. Entonces pregunté, ¿y cuándo piensan empezar? Y me respondieron, mañana. Así lo recordaba Józef Kubeczka, quien trabajó en las emisiones para el exterior. Era una situación completamente nueva. Hacía casi 20 años que Radio Praga no emitía hacia los llamados países socialistas. ¿Cómo dirigirse entonces a los oyentes polacos? Informamos sobre la vida en la República Socialista Checoslovaca y en los demás países socialistas. Destacamos los logros del socialismo real. Así definió los objetivos de la emisión Jana Spišková, subdirectora de la redacción y responsable de la sección polaca de las emisiones para el exterior. Según explicó en una conferencia de programación celebrada 2 meses después del inicio de las emisiones, los primeros resultados eran alentadores. Aunque comenzamos a emitir sin ningún tipo de anuncio previo, la reacción fue inmediata. Solidaridad nos ataca en sus boletines. Nos escriben autores anónimos cuya educación deja mucho que desear, pero se sienten afectados. Y eso es importante. También recibimos cartas sinceras y afectuosas de personas honestas que valoran enormemente nuestras emisiones. Nos dicen que son necesarias y que les ayudan a sobrellevar los momentos difíciles. Comenzamos el 5 de abril de 1981 y el 13 de diciembre de ese mismo año, el general Jaruzelski declaró el estado de guerra en Polonia. Pero nunca se trató de hacer propaganda directa. Las emisiones para el exterior tenían como objetivo principal informar a la gente en el extranjero sobre lo que ocurría en Checoslovaquia. Si uno lo piensa bien, nada tiene más peso que dar el ejemplo. Tak příklady táhnou, že jo? Las emisiones en polaco concluyeron el 31 de diciembre de 1986. Faltaban menos de 3 años para la revolución de terciopelo. El guión de este programa ha sido realizado por Jaromír Marek. La dramaturgia ha corrido a cargo de David Hertel. Y la locución por Daniel Ordóñez, Juan Botoni, Juan Pablo Bertaza, Gonzalo Núñez y Sara Izichna. El sonido ha estado Alex Krupka.